Muy buenas noches para todos. Sean bienvenidos al encuentro de hoy. Recordemos que en la sesión anterior estuvimos trabajando las evidencias relacionadas con el video, la comunicación como expresión humana y video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Allí hablamos sobre cómo nos comunicamos, ¿cierto? La importancia de transmitir mensajes claros y el papel que tiene la comunicación en nuestra vida personal, social y laboral. Para la sesión de hoy vamos a continuar avanzando en nuestras evidencias. Nos vamos a enfocar en dos productos importantes, la infografía y el informe de creación de contenidos comunicativos. Revisaremos cuál es cada uno, ¿cierto? Cuáles son sus características y los lineamientos para que ustedes entreguen qué elementos deben contener y cómo podemos desarrollarlos de manera adecuada para cumplir con los criterios de evaluación. Además, trabajaremos el tema de la argumentación, que es una habilidad fundamental para expresar ideas, opiniones y puntos de vista de forma clara, lógica y sustentada. También abordaremos algunos aspectos básicos de la producción de texto con el fin de fortalecer la redacción de los trabajos que deberán entregar durante este proceso formativo. Recuerden que estas evidencias no solo buscan cumplir un requisito académico, sino también fortalecer el entorno de ustedes, especialmente la comunicación efectiva, la capacidad de analizar información y la presentación organizada de ideas. Los invito a participar activamente, a hacer preguntas y aprovechar este espacio de aprendizaje para fortalecer las habilidades comunicativas. Entonces, mis queridos aprendices, les voy a compartir pantalla. No sé si les gustaría que antes de iniciar con el tema habláramos un poco, ya yo he estado calificando sus evidencias, les he estado dejando una retroalimentación. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior hablamos que tanto el video, la comunicación como expresión humana, como el video, cómo nos comunicamos a través del discurso, constan de dos partes, ¿cierto? Que son el video y la parte escrita. Algunos me han estado enviando o solo la parte escrita o solo el video. Recuerden que es un trabajo en el que tienen que entregar los dos productos. Por otro lado, me he encontrado con trabajos maravillosos y otros en los que me doy cuenta de que no me han prestado atención en las clases, ¿ok? Unos se adelantaron a la infografía y al informe, sin embargo, no hemos visto las evidencias. Entonces, hoy, para los que tengan duda, vamos a dejar eso claro, ¿cierto? Hay unas retroalimentaciones que si algunos de ustedes lo obtuvieron, al final, o puede ser ahora, si de pronto tienen alguna duda, o ya al final de la sesión en línea. ¿Por qué? Porque les habilité para que puedan hacer nuevamente la entrega, ¿cierto? Es decir, les dejé la calificación abierta, pero ustedes me pueden hacer la otra entrega para yo poder complementar la nota, ¿ok? Entonces, no se preocupen por eso. Revisen, por favor, si el trabajo de ustedes se encuentra en borrador, porque yo vi que varios aprendices enviaron las 4 evidencias sin haberlas, ¿cierto? Sin haber estado en la clase, sin haber escuchado las orientaciones. Entonces, eso es muy importante. Si alguno de ustedes está acá, por favor, revisen en borrador y revisen también la retroalimentación. ¿Ok? Si no se les habilita para presentar una próxima entrega y la retroalimentación dice que la evidencia cumple con los criterios de la evaluación, entonces está todo perfecto. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tienen ninguna duda, podemos iniciar, ¿cierto? Y dejamos para el final. Listo, mis aprendices, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, señora. Sí, señor. Ok, bueno, antes de Bien, iniciar, dos, tres aprendices que me digan para ustedes qué es la argumentación, ¿cierto? Palabras muy sencillas, la idea es como ir rompiendo el hielo en este tema, porque muchas veces nos encontramos que se nos dificulta argumentar nuestras ideas,
¿cierto? Entonces, quiero escucharlos. Vamos a ver, al azar, lo primero de pronto que pensemos, Camila Mena, cuéntame, para ti, ¿qué es la argumentación? Ay, chicos, ¿qué pasa? Cero pena. A ver, ¿alguien que quiera participar? Diego, Buenas noches, profe. A criterio, pues creería yo que la argumentación es la manera en que justificamos o queremos aclarar cuál es la idea de un informe o algo que queremos pues comunicar a las demás personas. Es como, ok, digamos, definir o aclarar la forma en que la cuestión de lo que queremos exponer. muy bien. ¿Alguien más? Por ahí vi que alguien más me levantó la manito. Paula Granados. Hola, profe, buenas noches. Bueno, pues a mi punto de vista, el argumento para mí es, digamos, por ejemplo, la opinión personal de cada ser ante otra manera de ver de pronto lo que están diciendo, ¿sí? Es como mi punto de vista y yo te argumento y te digo, bueno, a mí me parece correcto o incorrecto por tal, tal y tal motivo, como defendiendo un punto los ideales de uno. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Ok, listo, Yo, chicos. Como lo dicen, ok. ¿Quién levantó la manito? yo, señor. Ok, porfa. Señor, puede ser una razón, una explicación que se da para defender una idea, opinión o un punto de vista. Muy bien. Listo. Ay, porfa, me ayuda. Creo que hay un aprendiz que no puede ingresar. Me dice que no la deja ingresar, ¿cierto? Entonces, bueno, chicos. Porfa, me van ayudando a admitir a los compañeros, ¿cierto? Entonces, bueno, la argumentación es una forma de comunicación que consiste en expresar una idea, opinión o punto de vista respaldado con razones, ejemplos, datos o evidencias que permitan explicarlo o defenderlo. Argumentar no es simplemente decir lo que pensamos, es sustentar nuestras ideas para que otras personas comprendan por qué pensamos de esa manera. Ahora bien, ¿para qué nos sirve argumentar? Argumentar nos sirve para comunicar nuestras ideas de manera clara y convincente, justificar decisiones, defender puntos de vista, resolver conflictos y participar de forma efectiva en diferentes situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral. Por ejemplo, si una persona dice la lectura es importante, está expresando una opinión, pero si dice la lectura es importante porque fortalece la comprensión, amplía el vocabulario y desarrolla el pensamiento crítico, está argumentando porque está presentando razones que sustentan su afirmación. En conclusión, la argumentación nos permite expresar nuestras ideas con fundamento, construir mensajes más sólidos y comunicarnos de manera más efectiva con los demás. Entonces vamos a ver este videito. ¿Sí pueden escuchar? Sí, señora. Ok. Sí, señora. La argumentación. ¿Qué es la argumentación y por qué es tan importante? La argumentación es una habilidad esencial en la vida académica, profesional y cotidiana. Argumentar significa ofrecer razones o pruebas con el fin de respaldar una opinión
una idea o una propuesta. No se trata de imponer, sino de convencer a través del razonamiento. La argumentación busca persuadir, explicar o justificar un punto de vista ante un público o interlocutor. Es un medio para construir conocimiento y fomentar el diálogo respetuoso. ¿Por qué es importante argumentar bien? Favorece la claridad en la comunicación, desarrolla el pensamiento crítico, promueve el respeto y la escucha activa, facilita la resolución de conflictos. La argumentación se aplica en diversos contextos, desde una presentación académica hasta una conversación diaria. Aprender a argumentar no solo mejora la comunicación, también fortalece el pensamiento y la convivencia. Argumentar es razonar, construir y comprender. Listo, chicos. Bueno, después de ver ese video, continuamos. La exposición de una idea o mensaje como argumento es una de las grandes soluciones de la comunicación. Según la Real Academia Española, el argumento es razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega. Con esta definición, se entiende que esta posición es la que permite como aprendiz y persona entender los conceptos concretos, sea para aprender, discernir, convencer o negar cualquier posición. Vamos a ir desarrollando, ¿cierto? Y decodificando para su descubrimiento. Cada mensaje es sensible de comprensión o incomprensión, aceptación o rechazo, según el momento y el contexto en el que se emita. El momento marca la situación particular, la pertinencia del mismo, no dando prioridad al hablante o emisor, sino al oyente o receptor. Su sentir y actitud de escucha y el contexto hace referencia al lugar físico en el que se emite el mensaje, generando la pregunta: ¿es el lugar adecuado para emitir este mensaje? En muchas ocasiones se emiten mensajes sin pensar si será el momento y el contexto adecuado. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos, ¿cierto?, una persona que podemos hacer referencia a que es el jefe. Vemos otras personas que podemos entender, ¿cierto?, por el contexto, que son los empleados. Entonces, nos damos cuenta que el jefe está enojado, que denota incomodidad. Nos damos cuenta que las personas alrededor están, ¿cierto?, como agobiadas, y hay una persona que está como un poco más desesperada que las otras. Entonces, nos damos cuenta que el lugar es un pasillo muy concurrido de la empresa. El emisor del mensaje o hablante, que sería esta persona, la mujer que está aquí, pretende un cambio de puesto de trabajo. Está convencida de que su caso es urgente y requiere respuesta inmediata. De manera impulsiva, aborda a su receptor, que es el jefe inmediato, y le planea el cambio. Jefe, le pido que me cambie de cargo porque he aprendido este nuevo proceso. La respuesta del jefe, por favor, vamos a silenciar los micrófonos. La respuesta del jefe, ¿cierto?, en su gesto denota incomodidad y se expresa que está diciendo: estoy muy ocupado, después hablamos, ¿cierto? El jefe ha tenido una mañana muy agitada, tiene muchos pendientes en su pensamiento y no está pensando, ¿cierto?, obviamente en la propuesta que le va a hacer la otra persona, y no va a verlo con claridad. Entonces, vámonos a nuestro contexto laboral, a nuestro trabajo. ¿Cuántas veces nos hemos topado con estas situaciones? ¿Cierto? Queremos expresar nuestras ideas, queremos dar nuestro punto de vista, queremos aportar, pero ¿qué pasa? Que no es el contexto adecuado, ¿cierto? No es el momento. Entonces, mis queridos aprendices, es evidente que el emisor no se tomó el tiempo de codificar adecuadamente su mensaje, es decir, no seleccionó de forma consciente los signos necesarios para que el receptor pudiera interpretarlos y comprender su intención.
Esta situación pone en evidencia la importancia de construir la palabra dentro del contexto adecuado, de manera que el receptor pueda decodificar el mensaje, apropiarse de los signos, interpretar las señales y asociarlas correctamente con las ideas que se desean transmitir. Para que la comunicación sea efectiva, el mensaje debe llegar de forma clara, coherente y adecuada al receptor. En este sentido, es fundamental reconocer la estructura del mensaje para que cada persona, desde una perspectiva constructiva, pueda autoevaluar la forma en que está comunicando sus ideas, ya que la teoría, sin un contexto que la sustente, no deja de ser solo teoría. Es necesario entender el concepto de mensaje como la referencia a conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación. Comunicación entre colectividades, instituciones o entidades. Aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Trasfondo o sentido profundo transmitido por una obra intelectual o artística. Hay unas preguntas relacionadas con el concepto de mensaje. ¿Los signos, símbolos y señales que utilizo son apropiados para emitir un mensaje claro y efectivo? ¿Soy coherente entre lo que digo y lo que hago? ¿Cómo me comunico cuando me dirijo a una colectividad, ya sea al publicar un mensaje, enviar un correo electrónico formal o fomentar una publicación? ¿Leo con el propósito de encontrar mensajes que nutran mi crecimiento personal y profesional? Chicos, estas preguntas nos van a ayudar a nosotros no solamente a expresarnos mejor, sino también a entender cómo suceden las cosas a nuestro alrededor, ¿cierto? Sobre todo esta, leer. Chicos, lo importante que es leer. Yo entiendo que hoy en día la tecnología nos abre demasiadas puertas. Yo estoy a favor de la inteligencia artificial, pero chicos, debemos usarla con responsabilidad. ¿Cierto? Me he dado cuenta que me han entregado algunos trabajos que simplemente los descargan y los envían. No se toman la tarea de revisar qué es lo que están entregando. Entonces, eso es algo muy, muy importante. ¿Cierto? Vamos a ver. Pregunta, observación e interpretación. Este fragmento, inspirado en el libro Por una pedagogía de la pregunta de Paulo Freire y Antonio Faundés, resalta que el profesional en su permanente proceso de aprendizaje y constante inquietud debe asumir una actitud crítica y reflexiva frente a cualquier proposición. Los autores invitan a aprender a preguntar, destacando que todo conocimiento comienza precisamente con una pregunta. Por eso es que yo siempre les digo, ¿qué dudas tenemos hasta aquí? ¿Qué preguntas vamos a participar? ¿Cierto? La curiosidad, que muchas veces se considera el punto de partida del saber, no es más que una forma de pregunta en sí misma. Esta perspectiva se articula con el conocimiento, con el pensamiento crítico propuesto por autores como Matthew Lipman, quien señala que la educación debe fomentar la indagación filosófica desde edades tempranas, promoviendo el cuestionamiento como herramienta para el desarrollo del pensamiento reflexivo, retomando lo de la inteligencia artificial, ¿cierto? A nosotros le pedimos, ¿cierto? Tantas aplicaciones que hay, listo, tengo que hacer esto y esto y esto, pero nosotros estamos leyendo lo que nos está entregando, nos estamos dando cuenta, nos puede entregar cualquier respuesta, ¿cierto? Pero estamos nosotros conscientes de lo que estamos recibiendo y de lo que vamos a enviar. Entonces, chicos, los invito a leer, los invito a que tengan un pensamiento reflexivo, ¿cierto? El aprendizaje significativo surge cuando el individuo enfrenta una situación problemática que lo obliga a pensar, investigar y formular preguntas que orienten su comprensión del mundo. En este sentido, preguntar no es solo el inicio del conocimiento, sino también el motor que impulsa la transformación personal, social y educativa. La pregunta, según Freire y Faundés, no se reduce a un mero ejercicio intelectual, sino que es un acto profundamente relacionado con la curiosidad y el deseo de indagar.
Este concepto es fundamental, especialmente en contextos académicos y laborales, donde a menudo se tecnifican los discursos, creando un ambiente donde las preguntas simples o aquellas que parecen obvias quedan sin respuestas. Ese silencio, en muchos casos, es producto de un temor implícito que genera la deslegitimación de la pregunta como un derecho legítimo del individuo, ¿cierto? Al reflexionar sobre qué significa preguntar, Freire y Foundés proponen una visión enriquecedora. Preguntar es vivir la indagación, vivir la curiosidad y permitir que esa curiosidad se transforme en un proceso continuo de cuestionamiento. Este enfoque no solo promueve una actitud inquisitiva, sino que también invita a los profesionales a admirar otras perspectivas construidas desde su propia inquietud. Más allá de la pregunta, es necesario comprender la relación dinámica entre la pregunta y la respuesta y cómo éstas se contextualizan en momentos pasados potencialmente repetibles. Parafraseando a Freire y Foundés, es imprescindible descubrir la interacción viva y significativa entre palabra y acción, entre palabra y reflexión. Este entendimiento nos invita a utilizar la observación como una herramienta crucial que al revisar la información generada por las preguntas, enriquece el proceso de aprendizaje y reflexión. Campos y Lule aportan los siguientes criterios a tener en cuenta en la técnica de observación para que sea objetiva y definida, evitando desviar el tema de estudio. ¿Qué o a quiénes se observará para así esclarecer el objeto de estudio? Determinar cuál es la fundamentación con que se rige la observación y así establecer la forma de realizarla. Diseñar las guías de observación que auxilien a sistematizar el proceso, así como la duración y frecuencia de los registros. La funcionalidad de estas guías estará sujeta al tipo de observación que se emplee, ya sea de laboratorio, participante, no participante, estructurada o no estructurada. Realizar registros de observación como base en las guías, según sea el caso, para valorar si los tiempos, las manifestaciones o las actuaciones de los sujetos o fenómenos que se registran en ellas son los necesarios para cubrir el tema de estudio. Y por último, seleccionar los procesos que aportan al análisis e interpretación de lo observado. Mis queridos aprendices, ¿tenemos alguna duda o pregunta hasta el momento? No, señor. No, señora. ¿Tenemos todo claro? Bueno, continuamos. Se puede entender que argumentar es el proceso de aducir, presentar razones o refutar una opinión ajena, así como dotar de argumentos una historia, un guión o una película. En este sentido, argumentar se convierte en una labor ética del profesional en formación dentro de su contexto académico y laboral. De manera similar, en el ámbito social, las decisiones que se tomen y los señalamientos que se hagan sobre los demás deben ser objeto de análisis y reflexión argumentativa. Ante esto, surge la pregunta, ¿para qué argumentar? La respuesta se articula según los diversos contextos en los que el individuo interactúa. Se argumenta para persuadir, asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar determinada, ampliar una tesis o refutarla, hacer la presentación de un tema con mayor dominio, aportar conocimientos y tener criterio propio desde la objetividad. ¿Cómo argumentar? Esta respuesta se articula con el tema anterior, pregunta, observación e interpretación. Estos son elementos constitutivos del argumento que transversalizan la construcción de él mismo. Para argumentar hay que preguntarse, inquietarse, generar hipótesis, ver el todo de una manera holística, no solo observar una parte, sino las partes en relación con todo. Ejemplo de ello, la construcción de un ensayo o escrito fundamentado en proposiciones objetivas. Un ensayo se compone de 3
partes básicas y dialogantes entre sí. Estas, pues, creo que ya todos las conocemos, ¿cierto? Que son introducción, cuerpo y conclusión, dotado de aportes estadísticos, científicos o técnicos. Además de lo mencionado, para saber cómo argumentar, es necesario saber las formas de argumentación y, de acuerdo, ¿cierto? El exponente del argumento reunirá la información a partir de la observación, lectura o ejercicio de investigación que aporten elementos suficientes y necesarios para construir un argumento. La estructura argumentativa puede ser argumento deductivo, argumento inductivo, argumento encuadrado o circular, argumento paralelo y argumentos por contraste o comparación. El argumento deductivo va ¿de qué? De lo general a lo particular. La proposición se menciona al inicio del argumento. El argumento inductivo, en cambio, va de lo particular a lo general. Ya les voy a dar ejemplo de esto para que lo tengan un poco más claro. La proposición se menciona al final del argumento. El argumento encuadrado circular, la proposición aparece al inicio y se refuerza al final. El argumento paralelo se presentan varias proposiciones a lo largo del argumento. Y por último, el argumento por contraste o comparación. Se comparan dos proposiciones destacando similitudes o diferencias. Entonces, mis queridos aprendices, el argumento deductivo sabemos que va de lo general a lo particular. ¿A qué se refiere esto? Iniciamos con una premisa, ¿cierto? O proposición. Todos los procesos logísticos requieren una adecuada planeación para evitar retrasos. Aquí empezamos con lo general. Estamos hablando de todos los procesos logísticos, ¿cierto? Que requieren una adecuada planeación para evitar retrasos. La distribución de mercancías hace parte de los procesos logísticos. Aquí ya estamos hablando de algo particular, ¿cierto? Por lo tanto, la distribución de mercancías requiere una adecuada planeación para evitar retrasos. Si nos dimos cuenta, iniciamos con la premisa general, después fuimos adicionando una particular y finalmente nos damos cuenta, ¿cierto?, que retomamos la proposición que mencionamos al inicio del argumento. Entonces, tenemos hasta aquí claro el argumento deductivo, de parte de la idea general a lo particular. ¿Está claro? Sí, señora. Perfecto. Continuamos con el argumento inductivo. Este es, por decir, lo contrario, va de lo particular a lo general. Y la proposición la mencionamos al final del argumento. Un ejemplo. En la bodega A se redujeron los errores después de organizar el inventario. En la bodega B también mejoró la eficiencia al implementar controles de inventario. En la bodega C disminuyeron las pérdidas gracias al seguimiento de los productos. Por lo tanto, una buena gestión de inventarios mejora el desempeño de las operaciones logísticas. Si se dan cuenta, iniciamos con una proposición particular, continuamos con otra particular, después con otra y al finalizar, esas tres nos llevaron a algo general. ¿Cierto? ¿Todo claro aquí con el argumento inductivo? Sí, señora. Listo. Bueno, continuamos con el argumento encuadrado o circular.
La proposición aparece al inicio y se refuerza al final. Un ejemplo de esto es: la capacitación del personal es fundamental en logística. Cuando los trabajadores conocen los procedimientos, se reducen errores en el almacenamiento, el transporte y la distribución de mercancías. Además, se mejora la seguridad y la productividad. Por estas razones, la capacitación del personal sigue siendo fundamental en logística. Si nos damos cuenta, aparece al inicio, reforzamos la tesis y finalizamos con la proposición del inicio. En el argumento paralelo, se presentan varias proposiciones a lo largo del argumento, ¿cierto? Un ejemplo de este: el uso de tecnología en logística es importante porque permite controlar, mejorar los inventarios, optimiza las rutas de transporte, reduce los tiempos de entrega y facilita el seguimiento de los productos. Todos estos aspectos contribuyen a una operación más eficiente. Aquí fuimos presentando varias proposiciones a lo largo del argumento. Y el argumento por contraste o comparación, se comparan dos proposiciones destacando similitudes o diferencias. Mientras una empresa que planifica sus rutas de distribución logra entregar los pedidos a tiempo y reducir costos de transporte, una empresa que no realiza esta planificación suele presentar retrasos y mayores gastos operativos. Esta comparación demuestra la importancia de la planificación logística. Entonces, chicos, un truco sencillo para que ustedes se graben. El deductivo va de lo general a lo particular. El inductivo de lo particular a general. El circular da la idea al inicio y al final. El paralelo, varias razones apoyan una misma idea. Y finalmente, el de comparación, se comparan dos situaciones para llegar a una conclusión. Listo, mis queridos aprendices. Cuéntenme qué tal les pareció este tema de las clases de argumento. ¿Ya la conocían? ¿La han implementado en sus talleres, en sus trabajos, en sus informes? Aquí ya tenemos un nuevo conocimiento para nosotros, a aprender a argumentar, chicos. No es solamente decir las cosas por decirlas, sino que tengan coherencia. Bueno, chicos, ¿tenemos todo claro hasta aquí? Ustedes saben Sí, que me señora. gusta, que me digan que sí. Si tienen alguna duda pueden preguntar. Perfecto. Entonces, chicos, como pudimos observar, argumentar no consiste únicamente en expresar una opinión, ¿cierto? Sino en sustentar nuestras ideas de manera lógica y organizada. La forma en que construimos nuestros argumentos dependen de cómo analizamos la información, interpretamos la realidad y comunicamos nuestras ideas. Precisamente esto nos lleva al siguiente tema: la relación entre pensamiento y lenguaje. Porque antes de comunicar una idea, primero la construimos en nuestra mente, y es a través del lenguaje cómo logramos expresarla, compartirla y hacerla comprensible para los demás. Relación entre pensamiento y lenguaje. Desde la premisa todo conversa, el primer lenguaje es el no verbal y por naturaleza es gestual, corporal, emocional y lógico. Por tanto, está en permanente movimiento y transformación, en donde el desarrollo
del ser humano y el contexto en el que él está inmerso aportan de manera significativa a su lenguaje. La lectura es considerada como un proceso de comprensión de información que el receptor recibe por medio de un lenguaje cuyos códigos visuales o táctiles son reconocidos por el receptor. Por tanto, la lectura comprensiva e interpretativa que el oyente o receptor hace del medio configura un elemento básico en el desarrollo de su lenguaje. Es necesario precisar que para argumentar, el profesional en formación debe hacer una lectura holística de todo lo relacionado con el tema de objeto de estudio, basándose en diferentes fuentes lógicas y contextos según su pertinencia. Entonces ya sabemos, para argumentar es fundamental investigar textos que motiven la interpretación de lo leído en relación con la proposición o objeto de estudio. La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que se tienen. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto, lo que indica que si no se hace una lectura comprensiva, su interpretación carecerá de objetividad. Para que esto no suceda, es básico que el lector se sienta en la capacidad de entender la lectura, tanto las palabras en el contexto como la idea que el texto transmite. En este sentido, comprender implica no solo tener claridad del significado de palabras nuevas, sino entenderlas en el texto que las enmarca. De esta manera, se parafrasea, se generan nuevas ideas o se complementan con saberes propios. Ahora les voy a hablar sobre las estrategias para lograr una lectura comprensiva. La primera, encontrarle sentido a la lectura y de esta manera automotivarse a leer. Buscar el momento y el contexto adecuado para hacer la lectura. El espacio para la lectura debe ser apropiado en tiempo, modo y lugar. La concentración es un factor clave para comprender la lectura. Por eso es necesario tomar hábitos de ejercicios de concentración como jugar ajedrez, colorear, mandalas o hacer figuras de origami, entre otras estrategias para potenciar la concentración y el nivel de análisis. También se hace importante en el desarrollo de la lectura, ¿cierto? Buscar el significado de palabras desconocidas, generar preguntas, parafrasear en voz alta, ¿cierto? Y así, de esta manera, registrar partes relevantes a partir de mapas, escrituras o grabar con las propias palabras, citando el aparte y después escucharse. Chicos, de verdad que si nosotros aprendemos a implementar estas estrategias para lograr una lectura comprensiva, ¿cierto? Nos va a ayudar o nos va a ayudar a comprender para qué estamos leyendo, cuál es el propósito del texto, ¿cierto? Y cuando nosotros encontramos utilidad o interés en esa lectura, va a aumentar nuestra motivación y disposición para comprenderla. Algo que es sumamente importante es el espacio, ¿cierto? Estamos destinando un espacio para la lectura, un ambiente tranquilo, con buena iluminación y libre de distracciones. Esto nos va a ayudar a favorecer la comprensión. La concentración es un factor clave para comprender lo que leemos. Por eso es recomendable desarrollar hábitos y actividades que fortalezcan esta capacidad. Jugar ajedrez, colorear mandalas, realizar figuras de origami, practicar ejercicios que estimulen la atención y el análisis. Cuando encontramos términos que no comprendemos, ¿cierto? Es importante consultar su significado y así de esta manera ampliar nuestro vocabulario y mejorar la comprensión general del texto. Nosotros cada vez que leemos nos estamos formulando preguntas, es decir, nos preguntamos ¿para qué quiere decir esto el autor? ¿Cuál es la idea principal o qué información es relevante? ¿Cierto? Esto nos va a ayudar a mantener una lectura activa, chicos.
aplicar estas estrategias de manera constante nos va a permitir mejorar la comprensión lectora, nos va a permitir fortalecer el análisis crítico y desarrollar mejores habilidades de comunicación oral y escrita. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No, señora. Chicos, ok. ¿Tenemos todo claro entonces? Señora. Una lectura. ¿Sí? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, chicos, continuamos. Los logros de la lectura comprensiva. La lectura comprensiva nos va a permitir interpretar una situación o teoría en los conceptos en que interactúa la persona. Esta interpretación será objetiva, clara y con dominio desde la construcción del conocimiento. Nos va a ayudar a retener nuevos conocimientos o información relevante, a responder preguntas suscitadas, a complementar conocimientos o información que ya teníamos, a argumentar una proposición determinada, pero sobre todo a mejorar el lenguaje verbal y la retórica. Entonces, vamos a ver un videíto y después de este video vamos a hablar por qué son importantes para nuestras próximas evidencias. Chicos, esperan y les comparto pantalla. ¿O ustedes alcanzan a ver el video o solo escuchar? ¿Ustedes alcanzan a ver el video en la pantalla, chicos? No, profe, por el momento no apareció Ok. nada. Listo, ya les comparto nuevamente. Y ser capaz de ignorar todas las... ¿Por qué a veces te resulta tan complicado concentrarte? Imagina poder sentarte frente a los apuntes que tienes que memorizar y ser capaz de ignorar todas las distracciones dedicando tu completa atención al material. ¿Cuánto mejoraría esto tu comprensión? ¿Y cuánto mejoraría el tiempo que tardas en memorizar el material para tu examen? Concentrarse es necesario a la hora de realizar cualquier tarea porque repercute directamente en los resultados que vas a obtener. Por eso no importa si estudias 2, 4 u 8 horas al día. Lo importante es saber si el tiempo que estudias es realmente tiempo de calidad. Tristemente, la mayoría de nosotros pensamos que más cantidad de tiempo estudiando es mejor. Un grave error con el que no dejo de encontrarme es que muchos creen que nuestra concentración es infinita, igual que un grifo del que siempre sale agua. Pero lo cierto es que ese agua, al igual que la energía que requiere la concentración, se agota. Hoy quiero compartir contigo 3 acciones clave para que alcances una concentración excelente que te permita abordar cualquier lectura o cualquier estudio de una forma mucho más sencilla. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Hola Gilector, ¿cómo estás? Aquí Fernando y la primera de las acciones clave que quiero compartir contigo hoy es saber organizarte. Y es que con la cantidad de tareas, recados y cosas pendientes con las que tienes que lidiar durante el día a día, es normal que tu mente se sienta saturada. Seguro que mientras tomas un café durante el descanso no dejas de repasar esa lista de cosas pendientes que tienes que hacer. Ahora imagina lo inquieta que se vuelve tu mente cuando realizas cualquier tarea cognitiva como leer o como estudiar. Los primeros minutos son terribles y no dejan de aparecer distracciones. No poder centrarte, además, genera estrés y una constante sensación de agobio de la que la verdad es que es muy difícil deshacerse. Tanto es así que muchas veces nos agobiamos y pasamos un mal rato. Por eso, estudiar es una tarea que nos suele parecer tremendamente tediosa. Saber administrar tu tiempo no es solo una cuestión de productividad, es una forma muy clara y específica de decirle a tu cerebro: hey, que ahora toca desconectar de todo lo demás y centrarte solo en esto. Así que recuerda, la hora de estudiar no es hora ni de mirar Facebook, ni Instagram, ni mandar emails, ni repasar los deberes, ni hacer la colada.
La próxima vez que tengas que leer o que estudiar, organiza tu agenda y reserva varias horas libres en las que no tengas que preocuparte de absolutamente nada más. Mi consejo es que, si puedes, te reserves un par de horas por la mañana con descansos breves y una hora por la tarde para rematar la jornada. Bueno, pues ahora que ya sabes cuándo vas a leer o estudiar y cómo organizarte previamente, tu cerebro sabrá ajustar tus objetivos y con la práctica lograrás que ese estado de concentración aparezca con facilidad. Pero ¿por qué quedarte ahí? Puedes fomentar ese estado de lucidez haciendo algo muy sencillo y muy útil, y se trata de la segunda clave que te propongo hoy: preparar el material y fijar tus objetivos. Para ello te recomiendo que te hagas las siguientes preguntas. ¿Tengo claro qué quiero leer? ¿Tengo claro qué necesito memorizar? ¿Cuánto material quiero cubrir en la próxima hora? ¿Necesito tomar notas? Si no sabes cómo preparar el material, aquí te comparto 3 pasos muy sencillos. Primero, haz una lectura general y rápida de lo que vas a estudiar. No hace falta que sea una lectura muy profunda, ni que tomes notas, ni que subrayes. Es una primera toma de contacto para así formarte la idea general en tu cabeza. Después, haz un resumen. Divide la estructura, anota lo que es más importante y toma notas generales. Y ya por último, realiza un mapa mental del temario. Cuando tengas claras todas las ideas, realizar un mapa mental te ayudará enormemente a memorizarlo de forma realmente fácil. Esto no tienes por qué hacerlo en la primera sesión, sino que puedes abordarlo en 2 rondas. Pero créeme, para cuando tengas el tema diseccionado en porciones pequeñas, será mucho más fácil concentrarte y memorizarlo, porque tu cerebro ya sabe que no tiene que lidiar con todo el material, sino con pequeñas porciones. Sentarte frente a un libro o frente a la pantalla con una idea clara de lo que pretendes conseguir es increíblemente poderoso. Haz la prueba. Antes de empezar a estudiar, reflexiona durante unos segundos teniendo claros tus objetivos y verás lo mucho que tu mente decide ayudarte. Si tienes la posibilidad de anotar tus objetivos en un papel o en un post-it y tenerlo a la vista, hazlo. Este pequeño recordatorio hará que cada vez que levantes la vista recuerdes tu porqué. Y si apuntas las preguntas clave que necesitas, te será todavía más sencillo concentrarte en busca de la respuesta adecuada. Mi consejo es que debajo de tu objetivo apuntes en letras bien grandes qué recompensa vas a regalarte si lo consigues. Esto motivará mucho a tu cerebro a esforzarse al máximo para conseguir su recompensa. Ahora vamos con el tercer ejercicio para potenciar tu concentración y tu memoria, que se basa en la acción de continuar. Para entenderlo bien, déjame hacerte una pregunta muy sencilla. Cuando estás en el cine viendo una película o en tu casa con tu familia, ¿paras la película cada vez que no entiendes algo o cada vez que te pierdes algún detalle? La respuesta es claramente que no, ¿verdad? Aunque la primera vez que veas la peli no logres entenderlo todo, normalmente eres capaz de seguir la trama sin perderte. Y sorprendentemente lo haces sin perder la concentración durante varias horas. ¿Verdad que suele ser así? Bien, pues es muy importante que apliques esta misma regla a la hora de estudiar. Cuando entres en un capítulo nuevo o empieces un tema diferente, procura leerlo hasta el final sin repasar los párrafos anteriores. Porque estos parones para repasar lo que hacen es dejar espacio para que tu mente se distraiga y pierda la concentración. Tu mente es capaz de recoger muchos más datos de los que imaginas, de verdad. Por lo tanto, sigue leyendo y sigue anotando, aunque creas que estás perdiendo el hilo, y cuando termines, entonces sí, tómate un merecido descanso. Durante una segunda lectura, preferiblemente que sea al día siguiente, verás que eres capaz de retener más información e incluso de cubrir la lectura de forma mucho más rápida, ya que estarás familiarizado con el material. Mi consejo aquí es que te organices bien el material para estar concentrado durante unos 30 a 40 minutos y que después tomes un descanso de 10 a 15 minutos. Y también es recomendable que no estudies más de 2 horas seguidas. La concentración es una habilidad necesaria a la que se presta muy poca atención hoy en día y está muy unida a la memoria. Hay muchos factores que influyen en la concentración: el ruido, el entorno, la luminosidad, la fatiga. Y aunque no puedas controlarlos todos, sí que puedes entrenar y ayudar a tu mente a alcanzar un estado de concentración óptimo siguiendo estas 3 acciones clave que te acabo de compartir: organizar, preparar y continuar. Además, las 3 acciones combinadas forman un ejercicio estupendo para aprender a prestarle atención plena a la tarea que tienes delante, desconectando de todo lo demás. Seguro que tú también te distraes con las redes sociales, la tele, las preocupaciones, el móvil y muchos otros factores que tienes a tu alrededor. Es normal y las primeras veces cuesta resistirse a la tentación de revisar tus notificaciones del móvil, pero cuanto más practiques lo que te acabo de enseñar, más va a mejorar tu capacidad de concentración y gracias a ello también va a incrementar tu velocidad de lectura y de comprensión. Te animo a que pongas en práctica estas 3 acciones hoy mismo
y que luego compruebes la diferencia haciendo nuestro test de velocidad de lectura y comprensión. Es un test totalmente gratis al que puedes acceder haciendo clic en la i aquí arriba en la esquina del vídeo y con el que podrás descubrir cuál es tu velocidad de lectura actual y cuál es tu nivel de comprensión lectora. Hazlo y luego me cuentas en los comentarios qué tal te ha ido, ¿vale? Al final del vídeo y como siempre voy a compartir contigo la frase de lectura del día relacionada con el vídeo. Es una frase del maestro hindú Sivananda y dice así: cultiva la atención y tendrás buena concentración. Una mente serena es la más adecuada para la concentración. Mantén tu mente serena. Sé siempre atento. Solamente así podrás concentrarte. Espero que te haya gustado esta frase y antes de acabar me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué trucos utilizas tú para mejorar tu concentración? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios porque los leo y los contesto todos y me apetece mucho saber si te ha ayudado con el contenido de hoy y también si tú utilizas otras técnicas y las quieres compartir conmigo y con toda nuestra comunidad de agilectores, pues la verdad es que sería genial y me encantaría conocerlas. Te envío un fuerte abrazo virtual y recuerda... Listo, chicos. Joder. Bueno, así como Nunca dejes de... Hasta el próximo vídeo. en el video, ¿cierto? Me gustaría saber, ustedes ya conocían de estas estrategias, ¿han implementado ustedes anteriormente estrategias para potenciar la concentración, ¿cierto? O simplemente de pronto no lo han hecho. Cuéntenme, quiero escucharlos. 1 o 2 que participen, está perfecto. ¿Qué estrategias Bueno, estamos utilizando? Dime, Diego. Muy bien. pues, bueno, pues, en el colegio, pues, al momento de exponer, pues, el profesor, yo sí recuerdo que nos decía, pues, que para preparar la exposición, pues, obviamente lo mismo, un ensayo, y que para tratar de memorizar la mayor información posible del texto que nosotros hiciéramos un resumen de las ideas más importantes y lo más cortas Ujú, posible. muy Eh, bien. Era una práctica pues muy sencilla y fácil de memorizar. Ok, muy bien. Así es, chicos. Debemos empezar a tener esos espacios para potenciar nuestra concentración. Y van a ver que muchísimas cosas que de pronto ahora, ¿cierto? Que están en esta formación o al momento de entregar sus evidencias, se van a dar cuenta por qué es importante propiciar esos espacios y hacer esos ejercicios, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿alguien más quiere hablar? Listo, yo sé que ustedes están preguntando, pero ¿por qué es importante la lectura comprensiva para las evidencias de la infografía y el informe? Porque antes de comunicar información debemos comprenderla. Una buena infografía no consiste en copiar y pegar información de Internet. Requiere leer, analizar, seleccionar las ideas más importantes y transformarlas en mensajes claros, breves y visuales. De igual manera, para elaborar un informe es necesario comprender la información que estamos consultando, identificar las ideas principales, organizar los datos de manera lógica y redactar conclusiones coherentes y bien sustentadas. Por eso, estrategias como identificar ideas clave, buscar el significado de palabras desconocidas, parafrasear, hacer preguntas sobre el texto y tomar apuntes, son herramientas que les ayudarán a construir evidencias de mayor calidad. En otras palabras, entre mejor comprendamos lo que leemos, mejor podremos escribir, argumentar, diseñar una infografía y elaborar un informe claro, coherente y pertinente. Por esta razón, chicos, yo sé que hay muchos, bueno, varios, que tienen dudas, ¿cierto?, de cómo realizar una infografía. Por eso les voy a compartir, ¿cierto? Voy a ingresar a Canva para que ustedes vean, espérenme un momento, para que ustedes vean cómo es la estructura de una infografía. Yo se las había explicado, ¿cierto? Pero no se preocupen que ahora volvemos a explicar, porque la idea es que ustedes puedan realizar su evidencia. La infografía
no consta hacer un trabajo escrito, no. Si bien podemos organizar las ideas, los aspectos clave para nosotros desarrollarla, eso es otra cosa. Por otro lado, no es lo mismo, ¿cierto? Aquí hay muchísimas plantillas. ¿Sí pueden observar la pantalla? Hay plantillas que son gratis, hay plantillas que son pagas, pero lo importante es escoger nosotros el diseño que queramos. Tener la información que ya hemos venido trabajando, ¿cierto? Puede ser en esta competencia o puede ser en otra competencia del área de la logística, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a ver. Vamos a escoger una plantilla. Esto es algo básicamente porque he visto que varios de ustedes han tenido dificultad, ¿cierto? Ojo, también es muy importante, chicos, si tenemos una plantilla, debemos alimentarla con nuestra información. No es que vamos a dejar, ¿cierto? No es que vamos a dejar, supongamos, ustedes saben que ella pone los títulos y después da en otro idioma o por decir, como para que ustedes llenen esa información. Entonces, no vamos a dejar las palabras que nos deja la infografía. Vamos nosotros a escoger lo que va en nuestra infografía. Por lo menos esta infografía de marketing digital, solamente como para que ustedes puedan ver, ¿cierto? Cómo es una infografía. No es una presentación en PowerPoint, no es una imagen sacada de inteligencia artificial, ¿cierto? Es una plantilla que vemos aquí que tiene título, por lo menos hubo un aprendiz que me dejó Loren Ipsum, Dolor, Cid, Ahmed, Consecutora, Dipa. Chicos, por favor, por favor. Ya nosotros estamos en una formación, ¿cierto? Estamos formándonos para ser profesionales o ya hay algunos que son profesionales, entonces vamos a darle la importancia que se merece. Entonces vamos a escoger nuestro título. Yo quiero compartirles una infografía que me mandó un aprendiz que de verdad me encantó la distribución de espacios, el tema escogido. En la retroalimentación yo la felicité. Entonces, chicos, de esto consta una infografía, un título, ¿cierto? De lo que vamos a hablar. Guía esencial de marketing digital, estrategia de difusión. Aquí vamos a hablar sobre la estrategia que se va a utilizar. En el contenido multimedia, ¿cierto? Nosotros borramos y empezamos a escribir el contenido multimedia que vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, si ustedes no tienen Canva, pueden descargarlo. Hay varias plantillas que son gratis, ¿cierto? Así continuamos. Optimización SEO, análisis de datos, publicidad digital, conversión de usuarios, planificación de contenidos y pues al final puede ser una conclusión o puede ser de pronto un espacio dependiendo ya del tema de ustedes, ¿cierto? Nos damos cuenta que estamos utilizando iconos que son, pues, que tienen que ver con lo que vamos a hablar, ¿cierto? Creo que no observaron, ¿verdad? No les compartí la pantalla. O si alcanzaron a ver la infografía que les estaba mostrando. No, profe, estás mostrando como No, todas señora. las plantillas que tiene Ay, Canva. chicos, disculpen. Ok, sí. Espéreme, es que se me abre la otra ventana y me toca ir nuevamente a compartir pantalla. Ustedes me disculpan. Pero bueno, no importa. Vamos nuevamente con esta infografía, que es lo que quiero mostrar, ¿cierto? La infografía consta de un título que va a ser lo que va a enmarcar y lo que nos va a dar a conocer de lo que es el tema que escogimos. También vamos a utilizar iconos, imágenes, símbolos que nos van a ayudar a darle fuerza y poder visual a nuestra infografía. Y obviamente también vamos, ¿cierto? Los subtítulos y lo que significa. Aquí lo que les había dicho, aquí nos dan para que nosotros escribamos un texto, no vamos a dejar Lorem Ipsum Dolor Cid Ahmed, sino la estrategia
estrategia de comunicación, ¿cierto? Que vamos a utilizar. Entonces ahí vamos utilizando, ¿cierto? Vamos la información que queremos nosotros exponer o presentar en nuestra infografía. ¿Cierto, chicos? ¿Tienen alguna duda sobre la infografía? Sobre cómo se realiza? Hay muchas plantillas, yo les estoy mostrando esta, pero ustedes pueden escoger la que quieran, ¿cierto? La que sea más acorde. Recuerden que los temas, chicos, son de lo que estamos viendo, tanto en mi competencia como en las otras competencias del área de logística. Obviamente, queremos hacer les voy a mostrar esta. Queremos hacer una infografía sobre la inteligencia artificial, claro, pero listo, ¿cómo podemos nosotros implementar la inteligencia artificial, ¿cierto? En el área logística. Entonces, chicos, aquí tenemos, miren esta otra plantilla. ¿Qué es la inteligencia artificial? Viene siendo nuestro título. Aquí damos respuesta, utilizamos iconos, imágenes, símbolos de referencia. Hablamos sobre los tipos de IA, los beneficios clave, los riesgos y desafíos. Podemos adaptarlos con nuestras competencias, ¿cierto? Y finalmente, una pequeña conclusión. Entonces, esta es la estructura de una infografía. ¿Tenemos dudas? Chicos, recuerden, no es una presentación en PowerPoint. Es esto aquí. Es esta estructura. Entonces, ustedes recuerdan cuando yo envié la guía de orientación, ¿cierto? Ya se las voy a volver a compartir para que espérenme un momentito. Listo, mis queridos aprendices. Entonces, aquí, nuevamente, la infografía. ¿Qué debe ser el aprendiz? Para esta evidencia, deberá seleccionar una noticia o situación de impacto global relacionada con la logística, el transporte, el comercio internacional o las cadenas de suministro. Posteriormente, deberá investigar la información en diferentes fuentes confiables, analizarla e interpretarla para presentarla mediante una infografía atractiva, organizada y fácil de comprender. La infografía debe combinar información escrita con elementos visuales como imágenes, iconos, diagramas, esquemas, mapas, gráficos o flujogramas. El objetivo es demostrar la capacidad para interpretar información, sintetizarla y comunicarla gráficamente de manera lógica y estructurada. ¿Qué es una infografía? Una infografía es una herramienta visual que permite presentar información de manera resumida mediante textos breves y elementos gráficos. Su finalidad es facilitar la comprensión de un tema utilizando imágenes, diagramas, gráficos y datos relevantes. Una buena infografía responde preguntas como ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo afecta al sector logístico? ¿Qué soluciones existen? Entonces, aquí les voy a mostrar un paso a paso para poder realizar esta evidencia. Paso 1, seleccionar el tema. Debe elegir un tema actual, ¿cierto? De acontecer mundial relacionado con la logística. Aquí yo les doy varios ejemplos. Crisis mundial de la cadena de suministro, inteligencia artificial aplicada a la logística, transformación digital en los procesos logísticos, incremento de costos de transporte marítimo, impacto de los conflictos internacionales en el comercio mundial, comercio electrónico y logística de última milla, ¿cierto? Otros temas, también los que hemos visto en esta competencia, como la comunicación, ¿cierto? La importancia de la comunicación en la logística, la comunicación verbal y no verbal, todo lo que hemos venido trabajando pueden utilizarlo. Lo importante
es que ustedes, al realizar esta evidencia, ¿cierto?, tenga sentido y tenga coherencia con lo que estamos estudiando. Me enviaron una infografía del matrimonio entre niños, algo así, no recuerdo muy bien, chicos. Por favor, estamos estudiando, ¿cierto? Coordinación de procesos logísticos. Entonces, vamos ¿cómo es? Vamos a prestar atención a las indicaciones, vamos a realizar la guía. Yo en cualquier momento les puedo abrir un espacio para sus dudas, así como lo hicimos el martes, ¿cierto? Entonces, no tengan duda de preguntar. Ya, yo sé que muchas veces nos cuesta, pero no tengamos dudas. Yo estoy, ¿cierto?, dispuesta a ayudarlos. Entonces, el paso 2, investigar la información, ¿cierto? Si ya escogimos nuestro tema, entonces vamos a consultar fuentes confiables. Esperen un momentito. Ok. ¿Me confirman, porfa, si pueden ver la siguiente hoja o que ven la misma? No está compartiendo pantalla. Ok, perfecto. Listo. Bueno, continuamos. El paso 3, organizar la información. Antes de diseñar la infografía, identifique el tema principal, las causas, las consecuencias y las soluciones, ¿cierto? Obviamente aquí hay un ejemplo del título que yo había escogido, pero todo esto Señor, cambia, depende disculpe. del... ¿Sí? No está Señor, no se compartiendo, le no ve la vemos pantalla. nada. Espérame, qué raro, dejar de compartir. Espérenme y vuelvo a compartir. Lo que pasa es que no estoy desde la aplicación, sino desde la propia página. ¿Ahora sí pueden ver? Pues a mí no me aparece. Ahora sí. A mí tampoco. Ahora sí ya. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Listo. Como les venía comentando, el paso 3 es organizar la información. Antes de diseñar la infografía, identifique el tema principal, las causas, consecuencias y las soluciones. Obviamente, todo esto, ¿cierto?, adaptado al tema que ustedes escojan. Esto es un simple ejemplo. Ya ustedes van a ver qué es lo que vale la pena resaltar, cuáles son los conceptos que ustedes quieren mostrar en su infografía. El paso 4, el diseño. Pueden utilizar Canva, Genially, Pictochart y PowerPoint, pero PowerPoint no es una presentación, ¿cierto? Es en una sola, escoger el tema, organizarlo, porque ahí les da la opción de utilizar una plantilla. Entonces no es una presentación con 10 diapositivas, ¿ok, chicos? ¿Nos quedó claro cuál es la estructura de la infografía? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Sí, Entonces, los señora. elementos visuales que debe incluir la infografía, ¿cierto? Según la rúbrica que nos entrega, son iconos, imágenes, diagramas, gráficos, obviamente no todos en uno, ¿cierto? Podemos escoger si vamos a utilizar imágenes, si vamos a utilizar diagramas, flujogramas, esquemas, mapas conceptuales. Entre más recursos visuales utilicen, más fácil será transmitir la información. Recomendaciones para obtener la máxima calificación. Seleccione un tema relacionado con la logística. Consulte varias fuentes confiables. Utilice textos cortos y claros. Incluya gráficos y diagramas. Mantenga una misma línea de diseño. Revise ortografía y puntuación. Cite las fuentes utilizadas y entregue el archivo en el formato utilizado. Entonces, ustedes pueden descargar
Ya ahora les voy a mostrar. Ustedes pueden descargar la infografía. Ya les voy a compartir nuevamente. La pueden descargar como imagen o la pueden descargar como PDF. Entonces nos vamos nuevamente a esta infografía. Ustedes se dan cuenta aquí, ya después de que la adaptamos, que escogimos nuestro tema, cambiamos título, ¿cierto? Le damos a compartir. Finalmente, descargar aquí puede ser PDF para impresión o puede ser en PNG, ¿cierto? O un PDF estándar. Y ya, eso es lo que ustedes van a anexar. El trabajo que ustedes hacen para poder llegar a esta infografía no es necesario. Eso es para que les quede a ustedes, para que ustedes se organicen y sea más fácil de elaborar. ¿Ok? Chicos, ¿nos quedó alguna duda? ¿Tenemos todo claro hasta aquí? Los escucho. Hasta el momento todo claro, profe. Bueno, maravilloso, chicos. Entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a continuar para hablar sobre el informe creación de contenidos comunicativos. Quiero que me levanten la manito quienes ya me enviaron el informe, quienes han enviado evidencias, a quienes les falta. Quiero hacer como este ejercicio mientras les vuelvo a compartir pantalla. Por favor, levanten manitos. Juliet, muy bien. ¿Ya revisaron? ¿Revisaron la retroalimentación? Hola, instructora. Bueno, yo no he montado aún las evidencias, tengo adelantado todo lo que es el trabajo escrito de los videos, me hace Muy falta bien. solamente la grabación, Ok, pero tenía una duda sobre eso. claro. Yo hice el informe escrito como usted lo pidió en con presentación y todo, pero aparte pues yo hice una presentación en Canva. Usted sabe que Canva tiene la opción de presentar y grabarse, que una Sí, aparece en un lado de la pantalla. Entonces yo ok. quería preguntarle si puedo hacerlo de esa manera o solamente me toca grabar ¿Qué, y, qué pasa y con esa explicar el contenido. presentación? Que yo ahí no puedo observarlos bien, porque quedan en un cuadrito pequeñito en la parte inferior. Si de pronto hay la posibilidad de yo verlos, ¿por qué? Porque aquí estamos en esto, tanto el video, cómo nos comunicamos a través del discurso, es una preparación para el video de la comunicación como expresión humana. ¿Por qué digo una preparación? Porque en el primer video nosotros vamos a exponer, ¿cierto? Lo que ya tenemos, el guión, con todas las instrucciones, de una forma en la que aplicamos técnicas de comunicación verbal y no verbal, ¿cierto? Entonces, ya en el video de la comunicación como expresión humana, ya nosotros debemos soltarnos más, debemos mirar a la cámara. Una cosa es leer un poco como para apoyarnos y otra cosa es leer todo el contenido. Entonces, jugar con, ¿cierto? Con la mirada, con los gestos, y eso yo no lo puedo ver en ese circulito al final de la pantalla. Obviamente es válido porque es un recurso, pero la idea es que de pronto si pueden ampliar esa imagen e ir presentando, maravilloso. Si no, chicos, es un video, por lo menos el video del discurso es máximo 1 minuto, ¿cierto? Entonces, nos podemos grabar la primera parte y la segunda parte en el mismo videíto. Ya, ya en el otro, en donde explicamos, ¿cierto? La situación problema, el conflicto que se vio por fallas en la comunicación, pues ahí sí de pronto requiere un poco más de explicar, ¿cierto? Ahí podemos apoyarnos un poco en la lectura, pero sin abusar, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero ver es la forma. ¿Qué les dije yo que iba a evaluar? La presentación personal, chicos. Recuerden, somos profesionales, ¿cierto? Entonces, estar bien peinados, bien vestidos, organizar que nuestro fondo se vea de una forma
ya sea una pared blanca o si estamos en la sala o si estamos, pero tratar de que no haya mucho ruido visual y que no haya mucho ruido también, pues si me entienden, de pronto de un equipo de sonido, de televisor en alto volumen y cosas así, porque se dificulta escuchar. Entonces, tener en cuenta esas indicaciones también para que puedan hacer una buena presentación del video. ¿Ok, chicos? Ok, muchas gracias, instructora. Bueno, señora. ¿quedó claro, Juliet? ¿O tienes alguna duda todavía? ¿Alguien más tiene dudas? No, todo claro, gracias. Ok, perfecto. Bueno, chicos, errores que deben evitar. Copiar información completa de Internet, saturar la infografía con texto, no incluir gráficos o diagramas, no citar las fuentes, utilizar imágenes de baja calidad, presentar errores ortográficos y entregar un documento que parezca un informe en lugar de una infografía. ¿Listo? Al momento de nosotros enviar, vamos a hacer un checklist súper rápido, ¿cierto? Seleccionamos tema, consultamos fuentes, organizamos la información, incluimos gráficos, diagramas o esquemas, utilizamos imágenes e iconos, revisamos rápidamente la ortografía, podemos agregar las fuentes consultadas y guardamos el archivo correctamente. Entonces, esos son los lineamientos para la entrega de la infografía. ¿Ok? Entonces, si no tenemos dudas, antes de pasar con el informe, ¿cierto? Si alguien tiene una duda sobre el video o sobre la infografía, vamos a comentarla ahora antes de pasar con el informe, chicos. No, señora. Listo, entonces voy a abrir nuevamente el documento de la guía, pero voy a abrirlo en la página para poder mostrarles bien. Porque con el programa de PDF, exactamente. Ya les voy a compartir nuevamente pantalla. Listo. Recuerden que ustedes tienen este documento. En el grupo yo se los envié. Perfecto. Nos vamos ahora con nuestro informe Creación de Contenidos Comunicativos. ¿Qué debe hacer el aprendiz? Debe elaborar un informe escrito en el que va a analizar la situación, problema que ya escogimos en nuestro video, la comunicación como expresión humana. Entonces, si se dan cuenta, si ya ustedes me entregaron el video, la comunicación como expresión humana, que tiene también una parte escrita, ya hemos adelantado parte de este trabajo. Entonces, el informe debe mostrar el uso adecuado del lenguaje, la ortografía, la gramática, los conectores y las normas APA. Chicos, ustedes recuerdan la sesión anterior que yo les dije que no debían entregar informes en letra tamaño 30, tamaño 40. ¿Sí recuerdan que yo se los dije? ¿Cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta Arial 11 o Times New Roman 12. Chicos, no pasemos de ahí. Realmente, un informe con una letra en 30, 40 es una exageración, ¿ok? Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Paso 1, seleccionar la situación problema, que ya la tenemos, que es la del video, la comunicación como expresión humana. Paso 2, elaborar el informe. La estructura recomendada es la portada que contiene Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Programa Coordinación de Procesos Logísticos, el nombre de la evidencia,
el nombre del aprendiz, el nombre del instructor y la fecha. Nuestro trabajo consta de un encabezado, que es el título, ¿cierto? En este caso, impacto de la planificación logística en el cumplimiento de las entregas. Vamos a seleccionar nuestras palabras clave. ¿Cuáles son estas palabras clave? Palabras que vamos desarrollando en todo el informe que mencionamos constantemente, ¿cierto? Es como para tener una guía. Entonces, nuestras palabras clave serían logística, distribución, transporte, planificación, comunicación y servicio al cliente. Todo trabajo consta de una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Nuestra introducción sería: la logística constituye uno de los procesos más importantes dentro de cualquier organización, ya que permite coordinar el flujo de productos desde su origen hasta el consumidor final. Sin embargo, cuando existen fallas en la planificación de las operaciones logísticas, pueden presentarse retrasos en las entregas, afectando la satisfacción de los clientes y la competitividad empresarial. Aquí ya estamos hablando, ¿cierto?, de nuestra situación problema, que es la misma que escogimos ¿dónde? En el video, la comunicación como expresión humana. El presente informe analiza la problemática relacionada con los retrasos en la entrega de mercancías ocasionados por una inadecuada planificación logística, identificando sus causas, consecuencias y posibles alternativas de solución. El desarrollo, la situación problema, ¿cierto? En muchas empresas de distribución se presentan retrasos frecuentes en la entrega. Recuerden, chicos, aquí es donde nosotros vamos a empezar a implementar las clases de argumento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque consultando en fuentes nos damos cuenta de la información, la queremos traer acá para sustentarla. Entonces, ahí vamos, ¿cierto?, adquiriendo nuevos conocimientos y los vamos a plasmar en nuestro informe, ¿cierto? Porque obviamente también tienen que hacer una investigación previa de cómo mejorar esas problemáticas que se han venido presentando. Bueno, entonces presentamos nuestra situación problema, hacemos un análisis, ¿cierto? La planificación logística permite organizar los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para garantizar el cumplimiento de las operaciones. Cuando la planificación es suficiente, se generan errores en la programación de rutas, tiempos de despacho y distribución de la carga. Además, la falta de comunicación entre las áreas involucradas puede ocasionar duplicidad de actividades o retrasos innecesarios. Ahora, algo muy importante, la postura de ustedes, que es la que van a defender, ¿cierto? Considero que la planificación logística debe ser una prioridad estratégica dentro de las organizaciones, ya que permite optimizar recursos, mejorar los tiempos de respuesta y aumentar la satisfacción de los clientes. Asimismo, la implementación de sistemas tecnológicos de monitoreo y seguimiento contribuye significativamente al control de las operaciones y a la toma de decisiones oportunas. Una propuesta de mejora. Las empresas pueden implementar las siguientes acciones: capacitación permanente del personal, uso de software de gestión logística, monitoreo en tiempo real de vehículos, planeación anticipada de rutas y fortalecimiento de los canales de comunicación interna. Pues vamos con las conclusiones. Obviamente no vamos a especificarlas así, esto es como para que ustedes tengan en cuenta, ¿cierto?, sus conclusiones. La planificación logística influye directamente en la eficiencia de las operaciones de distribución. La comunicación efectiva entre las áreas de trabajo contribuye a reducir errores y retrasos en los procesos. Y la implementación de herramientas tecnológicas fortalece el control y seguimiento de las actividades logísticas. La capacitación continua del talento humano mejora el desempeño organizacional y la calidad del servicio. Después, las referencias, ¿cierto? En un ejemplo, en APA séptima edición, aquí la encontramos, el nombre del autor, el título, ¿cierto?
y dónde se encuentra. Mora García, indicadores de la logística, Ecoediciones. También, si utilizamos, recuerden que todo este material que yo les presento lo pueden descargar en la plataforma Sajuna. ¿Cierto? Conectores, chicos, que podemos utilizar a la hora de nuestro informe para iniciar ideas. En primer lugar, inicialmente, para comenzar. Si vamos a agregar información, podemos utilizar además, asimismo, de igual manera, igualmente. Si vamos a explicar, utilizamos, es decir, en otras palabras y por ejemplo. Y para concluir, utilizamos finalmente en conclusión, por lo tanto, en síntesis. Errores que deben evitar. Copiar información de Internet sin citar el autor. No incluir referencia. Presentar opiniones sin argumentación. Esto es muy importante, chicos. Entregar solamente la problemática sin análisis. No incluir introducción ni conclusiones. Utilizar un lenguaje informal y presentar errores ortográficos. Hacer un checklist antes de enviar y ver que tenemos todo. Portada, encabezado, palabras clave, introducción, desarrollo, postura personal frente al problema, conclusiones, bibliografía en norma APA, buena ortografía y redacción, y finalmente el archivo en PDF. Entonces, mis queridos aprendices, ¿tenemos alguna duda hasta aquí del informe? Son mínimo 3 hojas, ¿ok? Entonces, la extensión es mínimo 3 hojas. Pueden utilizar 4, 5, 6, 7, ya dependiendo pues de la investigación que ustedes utilicen. Señor, y 2 y media no se puede. Chicos. Ay, señor. Vamos a utilizar 3 hojitas, chicos. Igual en la primera pues es la portada, entonces, a ver. Se nos va en la portada una hoja, después tenemos la introducción, la situación, problema, después nuestra postura, no, ahí se va más de 3 hojitas. 2 hojas y media se va a dar para la Referencias, portada. también podemos utilizar imágenes para, ¿cierto? Para nutrir el informe, entonces. Bueno, hacemos eso entonces. No se preocupen, chicos, no se preocupen. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Profe, con el No, todo tema claro de hasta las aquí, señor. conclusiones, es una conclusión en general, ¿cierto? No son varias Sí, conclusiones como en es el una ejemplo. conclusión, exacto, no, o sea, si las quieren, ¿cómo es? Mencionar individual, pueden hacerlo o pueden armar un párrafo que contenga las conclusiones, ¿cierto? Recuerden utilizar los conectores, chicos, es muy, muy, muy importante. Profe, es decir que entonces para los informes que se hacen para los videos también aplica, las conclusiones no son varias, sino es una sola en general. Sí, ya ahí depende. Si ustedes sacaron una sola conclusión, pues envían una. Si sacaron varias, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Chicos, ¿todo claro? Sí, señora, todo claro. Listo. Bueno, para finalizar nuestra sesión, recordemos los principales temas trabajados hoy. Comprendimos que la argumentación, ¿cierto? ¿Qué es la argumentación y por qué es una herramienta fundamental para expresar, defender y sustentar nuestras ideas de manera clara y organizada? También conocimos algunas estructuras argumentativas como el argumento deductivo, inductivo, encuadrado o circular, paralelo y por contraste o comparación.
Posteriormente reflexionamos sobre la relación entre pensamiento y lenguaje, entendiendo que primero construimos las ideas en nuestra mente y luego las comunicamos a través del lenguaje verbal y no verbal. Además, reconocimos la importancia de la lectura como una herramienta que fortalece nuestra comprensión, nuestro análisis y nuestra capacidad para comunicarnos. También revisamos diferentes estrategias para lograr una lectura comprensiva, tales como encontrarle sentido a la lectura, buscar un ambiente adecuado, fortalecer la concentración, ampliar el vocabulario, formular preguntas, parafrasear y registrar la información relevante. Finalmente, analizamos cómo todos estos elementos se relacionan directamente con las evidencias que ustedes deben desarrollar. Tanto la infografía como el informe requieren comprensión lectora, capacidad de análisis, organización de ideas, argumentación y una adecuada producción textual para comunicar información de manera clara, coherente y efectiva. Los invito a poner en práctica estas herramientas en el desarrollo de sus actividades, revisar cuidadosamente las orientaciones de las evidencias y consultar cualquier duda que tengan durante el proceso. Muchísimas gracias a todos por su participación y compromiso. Que tengan una feliz noche. Y si no tienen dudas, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Igualmente, profe, feliz noche. Muchas gracias por todo. Listo, feliz noche, aprendices. Feliz noche.